En ninguna otra parte de la escritura del Antiguo Testamento, en lo que concierne a la ley, ha tenido tanta discusión que el cuarto mandamiento. Muchos han visto en él un gran tropiezo que ha dado motivos a grandes y delicadas controversias. En medio de tan acalorada discusión surgen las preguntas: ¿deberían los cristianos guardar el sábado? ¿O tiene que ver la iglesia con el sábado que Dios dio a los hijos de Israel? ¿No es el domingo el día que los cristianos deben de guardar en vez del sábado? Estas son las preguntas que muchos cristianos sinceros se hacen a menudo, y estas son las preguntas que van a ser respondidas a través de este estudio. Bienvenidos a Reflexiones Espirituales. Por favor, tome la palabra de Dios y busque Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos 23 y 28. Dice de la siguiente manera: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no les es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Por cientos de años de enseñanza rabínica, los judíos habían añadido numerosas tradiciones de restricción al mandamiento original de Dios. Una de ellas consistía en prohibir cualquier viaje superior a 1 kilómetro de distancia desde la propia casa, o lo que equivale a camino de un día de reposo. Aunque los viajeros se les estaba permitido por la ley, si no llevaban alimentos, recoger espigas para sus sustentos, los judíos muy meticulosamente observaron que los discípulos de Cristo no solamente arrancaban, sino que los restregaban con las manos. Esto fue lo que escandalizó a los fariseos, porque ellos veían esa conducta al trabajo de trillar, también prohibido por la ley, pero con fines de lucro, según lo menciona Éxodo capítulo 34, versículo 21. A estos el Señor les responde con desagrado, poniendo de manifiesto la falta mayor que ellos estaban cometiendo, pues decían ser celosos y perfectos guardianes de las Escrituras, ignorando las Escrituras mismas. Con todo esto, Jesús no se estaba excusando de ellos por haber transgredido el mandamiento, sino que estaba restregándoles en sus propias caras la hipocresía que ellos vivían de las Escrituras. Eran tan rígidos con sus reglamentos que se olvidaban de la moral. Sus tradiciones estaban por encima de las Escrituras, que se olvidaban del verdadero propósito original. Al decirles Jesús que el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo, daba a entender el verdadero significado de ese día. El reposo se hizo para el beneficio del hombre, para que en él pueda encontrar el verdadero refrigerio, observándolo como un beneficio y privilegio, no como una carga insoportable. El hombre no fue hecho para el sábado, para estar poniéndole reglas rígidas como si de un objeto impecable se tratara. El hacer esto se caía en idolatría, pues no se estaría adorando al verdadero Dios, sino al sábado. Jamás Dios pensó que esto pasara, pero el hombre había cambiado los papeles. Le estaban restando adoración a Dios y dándoselo al sábado. A todo esto el Señor les advierte que Él es Señor aún del día de reposo. Con esto estaba afirmando que Él era mayor que el sábado, y de esta forma que Él era Dios,
Basado en esa autoridad, él podía regular el sábado de aquellas cosas que los hombres le habían impuesto y por ende restaurar el verdadero propósito original del día de reposo, como también restaurar la verdadera adoración al único Dios. Creer que Jesús, al decir que Él era Señor del día de reposo, se estaba refiriendo a que no se debía de guardar, o que Él como Señor de ese día podía hacer lo que se le venía en gana, es una idea absurda y un intento necio de querer decir algo de lo que la Escritura nunca dijo. Eso es violentar las Escrituras, amados oyentes. Jamás Cristo dio a entender semejantes cosas en su predicación y conducta. Otros piensan que cuando Él hacía milagros en sábado, lo hacían para mostrarnos que con su llegada el sábado ya no tenía validez. Veamos si esto también tiene peso en las Escrituras. Lucas capítulo 6, versículos 6 al 11, nos dice de la siguiente manera: Aconteció también en otro día de reposo, que entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha, y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podían hacer contra Jesús. Como siempre, Jesús hacía sus milagros en sábado en la sinagoga, pero nunca lo vemos transgrediendo este mandamiento. Es más, Él siempre tenía por costumbre asistir a los días de reposo como obediencia al mandamiento, según lo menciona Lucas capítulo 4 versículo 16. Esta vez los fariseos esperaban que Él actuara para poder acusarle. Por ese motivo la Escritura dice que le acechaban, lo que vendría a decir que le provocaban para hallar de qué acusarle. Jesús, al conocer sus pensamientos maliciosos, se levanta y le dice al enfermo que se ponga en medio para acaparar más sus atenciones y así poder desafiarlos con sus interrogantes. ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Jesús se les queda viendo a todos para dar lugar a que responda, pero nadie se atrevía a darles una respuesta. Este silencio significaba mucho para Cristo, pues era una oportunidad para contrarrestar las malas interpretaciones que los rabinos habían hecho del mandamiento. Los fariseos se quedan callados, puesto que las preguntas del Señor los atrapaban y no podían cuestionarlo. Ellos sabían muy bien que algunas veces se les había escapado de hacer algunas obras de bien, aunque a espaldas del pueblo en ese día. De manera que si respondían que sí se podía hacer el bien, no tenían la oportunidad de acusarlo, cosa que ellos esperaban hacer. Hacer el mal era cosa muy clara para ellos, pero el bien no lo tenían muy bien sabido. De manera que el Señor, al sanar al enfermo en ese día, les estaba enseñando que el sábado se había hecho para el beneficio del hombre. De manera que si de hacer el bien se trata, no se quebranta el mandamiento. Al contrario, se le está dando el verdadero sentido, según Mateo capítulo 11 y versículo 12. Eso es lo que verdaderamente se desprende de todos los pasajes en donde el Señor hacía sus milagros en sábado. Nunca lo vemos quebrantando el día de reposo, como muchos suponen. Otro aspecto que debemos de observar es el ejemplo de los apóstoles con respecto al sábado. En ninguna parte de la Escritura del Nuevo Testamento vemos que el día de reposo fue transgredido por los apóstoles.
Si el día de reposo, como muchos argumentan, ya no tenía su validez, los apóstoles no le hubieran dado importancia. Al contrario, los vemos siempre guardando este día. Es más, Cristo nunca enseñó, ni con ejemplos ni con palabras, que con su llegada a la tierra dejaran de cumplir este mandamiento. Si comparamos el ejemplo de Jesucristo con el ejemplo del apóstol Pablo, nos damos cuenta de esa similitud que existe en ambos pasajes. Por ejemplo, en el Evangelio de Lucas se dice que Cristo en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Capítulo 4, versículo 16 de Lucas. De Pablo se dice que como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Es imposible que si el sábado había dejado de tener su existencia en el Nuevo Testamento, Pablo tampoco le hubiese dado importancia. Algunos podrían objetarse que Pablo se reunía este día porque era más concurrido por las personas. Otros podrían deducir que Pablo únicamente les hablaba a los judíos, aunque es cierto que el apóstol les habló a ellos, porque eso es lo que dice el versículo 1 de este capítulo, pero no solamente les hablaba a ellos en este día. Veamos otro ejemplo para confirmar esto. Hechos capítulo 13, versículos 13 al 15. Se nos dice que Pablo y sus compañeros llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Estando ellos en este lugar se les dio la oportunidad de hablar el Evangelio. Pero observe qué pasó después. El versículo 42 de Hechos 13 dice de la siguiente manera: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Cabe preguntar, ¿en dónde estaban estos gentiles? ¿Dentro de la sinagoga o fuera de ella? La escritura no especifica dónde estaban estos gentiles. Solamente dice que cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, de lo cual puede deducirse 2 cosas. Bien pudo ser que estos gentiles estaban dentro de la sinagoga, pero por temor a los judíos no se atrevieron a hablarles hasta que salieron de ella. O bien pudo ser que ellos estaban esperándolos afuera. Cualquiera de los 2 argumentos puede ser cierto. Pero una cosa que no podemos obviar se encuentra en el versículo 44, en donde dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto indica que también algunos gentiles habían adoptado la costumbre de reunirse el día de reposo, a los cuales Pablo también evangelizó. En el capítulo 16, versículo 13 de Hechos, nos dice que Pablo y Silas, juntamente con Lucas, en un día de reposo salieron a hacer la oración fuera de la casa, junto al río, como acostumbraban. Como podemos observar, en ningún momento los apóstoles enseñaron que este mandamiento ya no tenía validez. Con sus ejemplos ellos mostraron obediencia a este mandamiento, de manera que ellos aprovechaban este día para promover el Evangelio de Jesucristo. Su maestro les había enseñado el verdadero sentido del día de reposo. El argumento de muchos de que el 4º mandamiento fue eliminado por carecer de apoyo en el Nuevo Testamento es muy pobre, pues como hemos visto, hay abundantes datos que corroboran la autenticidad de este en el Nuevo Testamento, quizá más que los otros 9. El error consiste en querer hallarlo en palabras expresas más que en conducta o el ejemplo. Conviene recordar lo que hemos mencionado anteriormente. Anteriormente mencionamos que este mandamiento tiene un carácter cultural, no moral, por lo que necesitaba recordársele al pueblo, debido a que no está escrito en el corazón del hombre en calidad de norma de moralidad
como los otros 9. Así que el cuarto mandamiento gradualmente fue teniendo auge en el corazón del pueblo hasta que adquirió un elevado compromiso de parte del pueblo hacia su norma. Esto lo podemos comprobar en casi toda la totalidad del Antiguo Testamento, en donde Dios reprochaba la falta de interés en su pueblo para obedecer este mandamiento. Ya en la época del Nuevo Testamento, el sábado o reposo se había convertido o había tomado suma importancia. Por esa razón los fariseos le habían adjudicado un especial cuidado a ese día, que se extremaron con sus tradiciones. Lo que el Señor hizo con su ejemplo fue depurar todo aquello que los hombres le habían añadido, desvirtuando el verdadero propósito. Como usted pudo notar en los Evangelios y en el libro de los Hechos, el sábado se había vuelto ya una costumbre entre el pueblo. Por esa razón, solo vemos ejemplos más que mandatos expresos. Depuración, no eliminación.